Esto y Les Fartures, con David Castañón. Maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Bueno, vamos a empezar así falando seliquino porque la canción parece como que invita a ello. Ya sabéis que, bueno, que todos más o menos conocemos a gente que padece esta enfermedad, y a mí prestábame, bueno, pues que viniera alguien que está luchando mucho por darla a conocer y por hacerla lo más normal posible, para que nos viniera a hablar de ello. Estamos con Eugenia Tellez, que ya conocía en las redes sociales como Asturceliaca, y la verdad es que a mí pareció un perfil muy, muy interesante. Bueno, el amigo José recomendóme que la siguiera y prestábame que viniera, así que aquí estás. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, claro que sí. Yo lo primero, soy un ignorante en el tema, como yo creo que la mayor parte de la población, de los asturianos y las asturianas, y yo lo primero que pensaba es que esto era una intolerancia, y no lo es. Eso es, no lo es. Una intolerancia es otra cosa. Es algo que te da unos síntomas momentáneos, a lo mejor te duran un día, pero lo nuestro es una enfermedad autoinmune, y además es que puede atacar a cualquier órgano del cuerpo. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, una buena parte de las personas celíacas, además de tener celiaquía, pues tienen enfermedades asociadas, como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, bueno, un montón de enfermedades en cualquier órgano del cuerpo. Entonces, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema del gluten y evitar a toda costa el contacto cruzado, que se llama ahora. Claro, entiendo que cuanto más tardío sea el diagnóstico, peor, pero yo ya conozco unos cuantos y unos cuantos que ellos lo diagnosticaron a partir de los 30 o de los 40 años. Pues sí, a mí me lo diagnosticaron en 2021. Vale. Así que mira tú si... La duda que tengo es... Si antes lo oyeres o Eso no, es. porque puede que se lo fueres antes o puede que lo desarrolles y que te salgan los síntomas de repente. Eso es. Yo estaba sobre la pista porque mi hermana pequeña sí lo es, ¿Sí? Se lo habían diagnosticado como 15 años antes, entonces nos hicimos las pruebas todos los hermanos porque... Claro. Y a mí en ese momento me dijeron que estaba todo bien, pero bueno, ahora ya empiezo a tener mis dudas. Ya. Porque... Por desgracia, todavía en medicina primaria no se controla el tema. Hay cosas que sí te dan pistas de lo que puede haber, pero bueno, como no tenía síntomas digestivos, yo tenía anemia y migrañas, solo eso. Bueno, solo. Y no eran capaces a corregirme la anemia de ninguna manera. Entonces era horrible porque estaba siempre cansada. Ya. Hasta que sí, ya, debe ser que cuando ya explotó todo, empecé con los digestivos. Sí. Y fui al médico y me dijo, nada, eso es que el intestino tuyo se comporta así. Y yo decía, madre mía, es que 6 meses aquí. Y fui a un privado de digestivo y me dijo, mira, 1 más 1 más 1 y con una hermana celíaca que te hagan las pruebas. Y así fue. O sea, celíaca, pero de manual, ¿eh? Sí. Sí. Y claro, pero tú... Sabemos que lo oyes cuando el 1 más 1 más 1, o sea, con los problemas digestivos, sí que ya te sabemos a ciencia cierta, pero claro, con los dos primeros puede ser que sí o puede ser que no. Eso es, vale. Eso es. Lo que pasa que ahora yo creo que ya están empezando a avanzar y a hacer más pruebas pues, no sé, yo tengo el ejemplo de esta actriz Silvia Abril, ¿Sí? que no podía quedarse embarazada y digamos que ese era su síntoma, no podía y su ginecólogo a tocados dijo, a ver si va a ser celíaca y celíaca. Retiró el gluten y zas. Yo eso lo vi, me estalló, te lo leí porque subisteis un vídeo para el 8M. Sí, eso es. Y me estalló la cabeza. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Sí, pues tiene que ver. Porque ya te digo que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Ajá. Y tú desarrollas esa enfermedad, pero viene de la celiaquía. Claro, porque lo que siempre asociamos es que yo qué sé, que comes pan y que te va a sentar mal. Y que hay gente que va a estar unos días sintiéndose mal y hay otros que tienen que ir al hospital o hay otros que directamente van a morir. Bueno, morir no, de eso directamente ese día no. Pero mira, por ejemplo, mi hermana es asintomática. Vale. Es decir, que ella si se contamina con gluten no se entera.
¿Qué nos pasa a los celíacos? Que tengamos síntomas o no. Ajá. El intestino, o sea, activamos el sistema autoinmune y el Sí. intestino se ataca a sí mismo. Entonces, es daño intestinal siempre que hay una contaminación, siempre. Claro. ¿Te enteres o no te enteres? Claro. Y esa es nuestra lucha, porque el decir que es una intolerancia, que, bueno, yo entiendo que la gente que no lo tiene no tiene por qué saberlo, pero bueno, cuando ya estamos hablando de sectores como la hostelería, Ujú. hay que saber con lo que estamos manejando, ¿no? Entonces, piensan que es una intolerancia y entonces, ¿qué pasa? Que estamos minimizando daños, porque bueno, nada, si se contamina le da una diarrea y Eso. ya está, ¿no? Y no. Puedes tener diarrea, ponerte mala una semana fatal o no, pero el veneno ya entró, es decir, es como una gotita de veneno que va minando tu organismo. Contaminaciones sucesivas derivan en problemas muy graves, como un cáncer intestinal, por ejemplo. Claro. O sea, es que es tu veneno. Es como si tomaras un poquito de veneno cada Claro, vez que te contaminas. Y pues ser asintomático y tú te estás comiendo, no saberlo. Eso es. Y que acabes desarrollando una enfermedad y claro, pero no sabes la causa. Eso Claro, es, claro. Eso es. Entonces, por eso tenemos que tener tantísimas precauciones. Ya. Y es la lucha, lo primero, la intolerancia, es que estamos todo el día, la intolerancia al gluten no existe. Ya. Y ahí, no sé, parece una leyenda urbana, la gente es intolerante. O depende del grado. No, es que no hay grados. Sí, pero eso, claro, es que igual yo una leyenda, no lo sé, Sí. pero yo lo que se establece, porque Sí. yo, ¿conoces celíacos? Sí, O que dicen que son celíacos, no lo sé. sí, Dicen, bueno, pero yo como pan, pero si un día tal, no me pasa nada. eso es. Eso. Y hay otros que dicen, no, tal. Y claro, entonces tú piensas que hay como una especie de grados de gravedad, ¿no? No, pues no la hay. Vale. Es la celiaquía, lo que hay son unos grados de las vellosidades intestinales cuando Sí. tú eres celíaco se atrofian y entonces no dejan pasar a los nutrientes. Por eso yo, por ejemplo, no era capaz de, por muchas pastillas que me dieran de hierro, no subía el hierro. En el momento que dejé el gluten, yo en 6 meses Sí. tenía el hierro perfecto, sin tomar nada. Es decir, que mis vellosidades se empezaron a poner bien. Ajá. Entonces, las vellosidades se atrofian y hay unos grados de atrofia. Los llaman a escala Mars. El 1, el 2, el 3, el 3C. Que es el tope ya, es como que ya estás. Yo tenía el 3C. Claro. O sea, yo cuando me hicieron la gastroscopia estaba ya que vamos. Y luego, pues poco a poco vas recuperando. Tardas incluso hasta 2 años en empezar a estar bien, o sea que broma ninguna. Y luego está lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, que Ujú. es lo mismo que nosotros, pero no es una enfermedad. Es decir, que ellos sí toman gluten, se ponen malos y ya está. No hay daño intestinal, no hay daño interno. Bueno, dentro de lo malo, Vale. son los que tienen síntomas, pero no tienen ningún daño interno. Vale. Es la diferencia. Entonces están los celíacos, enfermedad celíaca, y los sensibles al gluten no celíacos, que posiblemente la gente es con lo que Ya. confunde el tema de No, intolerancia. yo creo que no. Yo creo que ya ignorancia pura y dura. Pues sí. Dame la sensación. Sí. Yo, hablando por mí, por mi círculo, Sí. por lo que veo, que tenemos amistades y familia que lo tienen. Sí. ¿Y esto no tiene cura o ni la va a tener Bueno, ojalá. en algún momento? Pero de momento no hay No, cura para ello. de momento no hay cura. Además es eso, ¿no? Tú cuando te dicen eres celíaco Mm. y dices, uff, menos mal, ya por lo menos es lo que me pasa, ¿no? Pero ya el salto es a de por vida dieta sin gluten. Claro. De por vida y sin contaminaciones. Entonces no hay una pastilla, no hay un medicamento, no hay nada. Y es lo que tenemos que hacer, ser muy responsables, porque nos jugamos la salud Claro. cada día. Y llevándolo al tema de la hostelería, Ujú. dame la sensación que hay mucha parte del gremio donde no hay esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque se sigue pensando, pues, lo que yo te decía al principio, ¿no? Sí. Que dices, bueno, anda, tampoco va a pasar nada al chaval este. Eso es. Si somos conscientes de la gravedad de que en un restaurante exista contaminación cruzada y te están ofreciendo alimentos para celíacos sin esas garantías, y que hasta podemos, no sé, incurrir en un delito, ¿no? Sí, para nosotros sí, porque mira, estamos ahora detrás llevamos meses, hay un evento de hamburguesas por toda España Mm. que anuncian, todavía antes de ayer, me tiré todo el día con otra compañera detrás de un periódico donde se estaba celebrando ese tema y el anuncio era, esta vez tenéis los celíacos, podéis comer aquí, los vegetarianos.
Y nosotros sabemos, porque incluso te lo dicen ellos por escrito, los de la organización, que no aseguran la ausencia de trazas. Con lo cual, un celíaco ahí ya no come. Claro. Me da igual que haya pan sin gluten, ahí no puedes comer. Bueno, pues el periódico con la tal, se lo expliqué. Oye, mira, eso no es así. El que quiera comer un pan sin gluten vale, pero para celíacos no es apto. Claro. Pim, pam, bueno, al final de la noche lo quitaron. Ya. Pusieron que había pan sin gluten. Pero yo no entiendo cómo Sanidad, el ayuntamiento correspondiente, quien sea, sabiendo Ya. que ahí los celíacos no pueden comer, permitan que se esté diciendo es que podéis comer, es que hay pan sin gluten. Bueno, ¿será para quién? Ya. Y es muy complicado. Entonces la hostelería, los de a pie, los celíacos y celíacas, estamos intentando concienciar. Porque yo siempre se lo digo a los hosteleros, si a ti te digo que soy alérgica a las avellanas, vamos, Sí. les entra el pánico rápido, ¿no? Claro. Porque saben lo que pasa. Como nosotros no nos pasa eso, piensan que nada, pues oye, mira, una diarrea. Sí, ya vas a está. estar de cagalera una semana. Pero yo pongo el ejemplo del veneno. ¿Te imaginas estar tomando una gota de veneno Ya, cada día? ya, Pues ya. ese es el ejemplo. Y es lo que estamos intentando, concienciar, pero claro, nosotros hacemos lo que podemos. Ujú. ¿Y es posible un restaurante mixto? Sí, ¿Y es posible? sí lo es, pero con la formación adecuada. Ujú. Hay restaurantes carta 100%, donde no entra el gluten. Hay pan con gluten que está, digamos, en un plástico, Sí, como envuelto, sea. sí. Pero hay restaurantes que sí pueden adaptar, pero con un técnico detrás y una formación y un Ya. control. Y sí se puede. No es tan difícil porque, bueno, yo en mi casa somos 4 Sí. y soy la única celíaca. Entonces es lo mismo que en mi casa. Yo sé cómo tengo que hacer las cosas para no contaminarme yo. Vale. Quitas algunas cosas como los panes y las harinas y el pan rallado, por ejemplo, que eso es muy volátil. Sí. Y yo les dejé probar los macarrones, así les gustaban los míos, porque si no en la pota donde cueces tienes que ir primero a lo tuyo, luego lo que lleve gluten. Pues es lo mismo. Un restaurante puede adaptar platos, pero siempre con un protocolo y una formación detrás. Ujú. Y es verdad que de unos años para acá, claro, y que cada vez hay más personas. Sí. Pero de unos años para acá, hasta un poco la oferta de lo que se puede comer mejoró. Antes tenéis un mérito de la de Dios, porque aquello era unos pastes que yo probaba algo y no había ni Dios que lo comiera. No, que va. Ahora mejoró. Lo que pasa que es cierto que, por ejemplo, cuando te diagnostican, lo primero que haces es ir corriendo al supermercado de turno Sí. a buscar las estanterías del sin gluten. Y bueno, son ultraprocesados, Ya. que bueno, llevan aquello. Lo que tienes que intentar es, sobre todo al principio, comer de manera natural y bueno, intentar bajar todo ese tema, ¿no? Pero hace falta todavía mucho apoyo y que nos miren, porque mira, nosotros ahora mismo estamos intentando que haya un censo de personas celíacas. Ujú. No hay un censo. Entonces siempre somos un porcentaje. Entre el 1 y el 3% de la población es celíaca, Vale. pero no tenemos números. Si tenemos números en la mesa, que cada vez hay más personas y de hecho el 70% de las personas celíacas están sin diagnosticar. Es que es muy fuerte la ¿Ah, cifra. sí? Sí, Claro. es muy fuerte. Entonces necesitamos Y es que además, o sea, con un diagnóstico temprano Claro. se podría evitar un montón de enfermedades y de gasto para la sanidad pública. Además. Efectivamente, Claro. efectivamente. Es que además nosotros, ¿qué gasto hacemos aparte de las pruebas? Si en el momento que te dicen, eres celíaco, ya está, no hay Ya. pastilla, no hay nada, es... Ya. Claro, pero yo si quiero, sin ningún síntoma, yo no puedo ir al médico y decir, oye, hazme No, una prueba. no, Tengo lo que que- pagarla. Claro, Eso. lo que pasa que, por ejemplo, yo, mis 2 hijos, el momento que me diagnosticaron, les hicieron unas pruebas, porque Vale. tienen papeletas. Claro. Parece ser que no muchas, pero las tienen. Ujú. Entonces, en el momento que hay un celíaco en la familia, todos tienen que hacerse pruebas. Entonces, bueno, ahí ya estamos haciendo una criba, por lo Ujú. menos una protección, ¿no? Y bueno, y nos interesa mucho el tema de que haya un registro de personas. No sé de qué manera, pero es lo que estamos ahora persiguiendo, Ya. para poder pedir muchas cosas, porque estamos muy abandonados. Muy No, abandonados. y por lo que me estás contando, si estamos hablando de entre un 1 y un 3% de la población, Sí. y mucha gente. Pues sí, claro, es Claro. mucha gente. Y luego también te estuve yendo por ahí que la mayor parte se desarrolla en las mujeres. O sea, o hay más probabilidades.
Sí, y además es que, bueno, si viste lo del 8M, lo que nos conlleva a las mujeres encima, Sí. los problemas ginecológicos, etcétera, que tenemos que sufrir con todo esto. Lo que dices tú, si hay un diagnóstico precoz, nos evitamos un montón de cosas. Claro. Pero un montón. Sí, Claro. sí. Sí que se podría hacer una prueba, yo que sé, a una edad más o menos temprana. Claro. Porque, pero claro, tú, yo qué sé, una duda. Yo voy a los 10 años, fue como una prueba, Sí. sin ningún tipo. Yo podría desarrollarlo a los 30, ¿no? Sí, ¿Y es posible? Sí, bueno, yo mira, por ejemplo, no sé, evidentemente teniendo 2 celíacas, somos mi hermana y yo, no sé de dónde nos vino, si mi padre, mi madre, mi abuelo, no tengo ni idea. Ya. Pero yo, vamos, nunca pensé que iba a ser celíaca. O sea, además yo era una llambiona de empanada. O sea, es que yo cuando lo vi venir ya, que dije esto ya, es que sí, me hice el roscón de Reyes de hojaldre relleno de almendra a morir, de hojaldre con gluten, porque además te dicen que para las pruebas tienes que no dejar Ah, el sí. gluten para que te salga bien. Vale. Y vamos, disfrutar que lloraba, decía, porque es que es muy fuerte decir, nunca más. Porque ya. hay masas, o sea, la masa de la empanada, yo lo siento, pero o los churros, que no hay churros aquí en todas Ya. Asturias, churros. Y que veas a la gente, es que es una cosa. Yo Bueno, ya es sé que hay ya cosas dura, peores, sí, sí, pero... sí. No, y además, yo qué sé, si te lo dicen de pequeño y nunca lo pruebes, Eso es. pues no sabes la ausencia de ello. Efectivamente. Pero si lleves toda la vida eso, sin una llambiona, comiendo como si Sí. no hubiera mañana, pues sí, claro. sí. Y Hay que- cosas que dices, Dios mío. Y claro, y el sustitutivo de momento no. Sí, es verdad que yo alguna vez sí que comentaba en esto que dice, llega aparte los sustitutivos tampoco son buenos para la salud, porque Eso. son alimentos, eso, muy procesados, Muy procesados. Y te están vendiendo como algo sano, algo que no lo es. Que no lo es, claro. Claro. Tienes que ir directo, primero, olvídate de procesados, alimentación lo más natural posible para recuperarte y luego tener cuidado. Y luego ya, pues yo lo que hice fue, porque yo tenía antes un blog de recetas, Sí. y lo que hice fue, dije, pues voy a reconvertir las recetas y también me di cuenta que la mayor parte de los platos de cuchara y guisos no llevan gluten y no pasa nada, quiero Ya. decir, ¿no? Pero bueno, unos bollinos preñados, cosinas así, pues fui haciendo cosas para... Pero tiene buena pinta, ¿eh? Sí, no, que te digo que Sí, está bueno. tienen buena sí. pinta, ¿eh? Sí. Quitando eso de los donuts de calabaza, que yo no lo acabo de ver, pero bueno, no lo acabo de ver ni siendo celíaco ni vegetariano. Ni siendo con gluten. No lo vamos. acabo de ver. Sí. Pero tiene buena pinta lo que hace, sí. Sí, bueno, hay cosas ahí que están muy ricas, claro que sí. El otro día que hice... unos panes de leche, sí. Sí, Pero sí, los sí, bollos sí. preñados, 65.000 visitas, decía mi madre, Claro. esto es la leche. Bueno, pero porque precisamente hay una carencia de Sí. poder comer cosas ricas. Yo la sensación que me da con la gente celíaca que conozco y en plan, acabósenos la vida. De salir, de disfrutar, y tal. Sí. Salvo, claro, que vivas en Cangas del Narcea, Eso que es. aquello y el paraíso celíaco Eso del es. mundo, ¿no? Eso es. Pues mira, ahora estoy haciendo yo con la asociación a la que pertenezco, que es de Madrid, porque para mí lo hacen fenomenal. La red Avilés sin gluten, ya la tenemos, nos respalda el Ayuntamiento de Avilés. Vamos a tener hotel, restaurantes, carnicería que también tiene productos, porque hay gente que, como yo, cuando te vas de vacaciones dices, me voy a un apartamento. Claro. Cocino yo. Entonces, estamos haciendo esa red, que esperamos que esté antes del verano. Ujú. Si Cangas es el primer destino, pues Avilés que sea el segundo. Muy bien, estás trabajando Y bien. Eso es. Y luchándolo nosotras, gente... Pues eso. Sí, anónima, con tu tiempo libre, Eso gastando es. incluso de tu dinero para Eso es. compartirlo con el resto Claro. de las personas que Porque sufren. es el bien común. Yo me imagino Claro. ahora que uno de mis hijos, por ejemplo, le desarrolle la celiaquía y me gustaría que por lo menos tenga las cosas más fáciles de las que las tenemos los demás. Porque Ujú. tú te planteas ir a cenar con tus amigos y los míos son muy solidarios y siempre buscamos un sitio tal, pero de repente surge algo y esa capacidad de improvisación que yo tenía Ya. antes de... Estoy por aquí, parece que me apetece un pincho de pollo. Sí. Adiós, pincho de pollo. Claro. Es que eso en Gijón no lo puedo comer. Ya. Y se te pone una mala leche porque dices, ¿por qué yo no? Entonces, poder, irte de cena y que de repente alguien diga, oye, ¿y si pinchamos algo ahí? Es que tú ya no puedes participar en eso. Claro. Ni puedes decir todo el tiempo, no, vamos a este sitio que yo puedo, porque parece que estás condicionando a la gente. Ya. Es que parece una bobada, ¿eh? No, pero no lo oye, no, claro eso que no. es, eso es. También te voy a decir una cosa. La sidra
No y es lleva sin gluten. Nada. Estáis ahí diciendo, no, hay que conseguir cervezas sin gluten, el vino sin... No hace falta. Tenéis sidra, Gaia, sí. Y una maravilla de sidra, vida. bueno, yo de hecho todas mis recetas llevan sidra. Claro. O sea, todavía el otro día hice unos rellenos de merluza con langostinos a la sidra que para mí, vamos, es esencial. Sí, claro. Y hay sidrerías que también, claro que sí, tienen ahí sus garantías. Pero necesitamos concienciar a la restauración, que no es tan difícil. Hombre, si quieren hacerlo 100, ya, genial. Ya. Pero que sí pueden hacer, siempre que tengan una cocina medianamente decente, adaptaciones de platos. Vale. Cuando haya alguien detrás formando, siempre con eso. Claro, porque es mucho más fácil pues que muchos locales de cocina un poco más moderna, digamos, sí. Ya lo hagan les cartes 100% sin gluten. Claro. Pero en sitios más tradicionales, claro, lleven toda la vida cocinando así, ya cuesta mucho más. Es complicado. Claro. Pero bueno, aquí en Gijón hay un par de ellos que la pasaron a sin gluten. Sí. Y la gente allí cuando va está comiendo sin gluten y no nota nada raro. O sea, puede haber unas croquetas que a lo mejor nunca las probaste sin y están buenísimas. Quiero decir que tampoco es... Claro, yo iba mucho a la Talamera de Lluís Nel Estrada, que cuando estaba en Ribesella, y era cocina 100% sin gluten. Y decías tú al principio, esto, y luego es verdad que lo probabas y estaba rico. Eso sí. Porque hay muchos guisos, muchos que no necesitan harinas, o que la harina que la cambias por otra sin gluten y no pasa nada. Les croquetes no, Bueno. Y es complicado, Yo las Pero hago... bueno, también te estoy diciendo que esto fue hará 10 años, que mejoraría, ¿no? Y habrá ahora tenemos mucha más posibilidad de acceder a productos de otras partes del mundo que te vengan aquí y probar también. Eso es. Pero bueno, las croquetas yo las que voy probando por ahí, sí. Y yo las hago de chorizo y huevo frito. Y vamos, como prevalece el sabor del otro ingrediente. Bollo de Pascua también, ¿no? Que estuve viendo por ahí que en Avilés ya hay sitios donde tienes bollos de Pascua. Sí, los hay en Avilés, en Oviedo, que vi hoy también una confitería que lo va a hacer. La rosca está de la Cuenca, que son hojaldres relleno de almendra también. Sí. Vale. Y nada, cualquier persona, cualquier duda que tenga, que te escriba y ahí os unís y además organizáis encuentros Celi Meriendes, lo de Celi Espicha, sentaos, ahí tengo que repunaros, pero bueno, es ya verdad, llegas al chigre. Es verdad, teníamos un sitio, pero al final no nos garantizaban y dije, mira, ya buscaremos. Claro. El caso es reunirse, porque además conoces gente que tiene las mismas circunstancias que tú o que vienen acompañados de gente no celíaca, pero que dicen, Claro. Y ahora tenemos el día 26, una quedada de birras gluten free, lo llamamos, eran 30 plazas y me queda una. Vamos a tomar 3 cervezas con picoteo sin gluten y al final es eso, ¿no? Claro. Te sientes además y dices, bueno, estoy con raros como yo. No, hombre, y luego sí es verdad que hay una comunidad, una red donde puedes, oye, yo voy aquí, o yo esto, o yo hago esta receta, eso es, o tal. Y es verdad que internet ahora me lloró esto, pero hay que verse también les cares y ves en persona, que es necesario. Ponemos en común y siempre sacas algo nuevo de alguien, o ideas o cosas, y en eso estamos, luchando por que se nos dé visibilidad. Bueno, pues Eugenia Tellez, Asturcelíaca, seguidla en las redes sociales, llamas así. Muchas gracias por venir y darnos un poco de luz y conocimiento en este tema. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Igualmente. Bueno, pues fenomenal.